Yo fui a una reunión de padres y apoderados en la Escuela Italiana de Villa Alemana, donde estaba mi hija menor, la Mónica. Y se acercó una apoderada que era muy espontánea, entusiasta, y me dijo, oye, dicen que a un chiquillo se le está apareciendo la Virgen. ¿Dónde? Le digo yo. En Villa Alemana, pues me dijo, en Villa Alemana. No, le dije yo, ¿pero cómo? ¿Y estás segura tú? Toda la gente anda comentando eso, me dijo. Y me dijo, ¿por qué no vamos nosotros? Ella me dijo. Y entonces yo le digo, oye, ¿y se puede ir? Pero por supuesto, pues me dijo, si va una montonera de gente de todas partes, bueno. Entonces ya, mañana me dijo, he sabido que mañana, o el Estrella ha salido, que mañana se aparece. ¿Y qué día era esa mañana? ¿Qué fecha? El 1 de septiembre del 83. Entonces era como a mediodía la cosa. Ya sé. Entonces ella me pasó a buscar aquí a la casa. Ella iba con su hijita, que era la compañera de curso de Mónica. Tenían más o menos la misma edad. Y la Mónica, se sentaron las dos atrás. Pero hay otra cosa que yo no sé por qué pasó, que la Mónica había hecho el año anterior, al 83, el 82, en diciembre había hecho la primera comunión en la Escuela Italiana de Villa Alemana. Y habíamos comprado en Santiago a precio bajísimo rosarios de plástico. Y yo lo había guardado en un cajón, donde tenía guardado también pañuelos de cabeza. Y cuando esta señora me pasa a buscar y empieza a tocar la bocina, yo entro corriendo a la pieza, abro el closet, abro el cajón y busco desesperadamente el rosario. Encuentro el rosario de plástico. No sé por qué, ni qué me motivó a agarrar una lima metálica de uñas y le hago por el reverso de la cruz, de donde va la imagen, una marca así en cruceta. ¿Y para qué esa marca? No sé, por qué la hice, no sé. Y de paso pesqué un pañuelo de cabeza de seda blanco que tenía ahí y me lo echo plegado en el bolsillo de la falda. Meto el rosario y el pañuelo en el bolsillo de la falda. Y cuando llega usted arriba, bueno, ¿qué ve? Primero llegamos a la parte de abajo y había una muchedumbre, el 1 de septiembre, buses, autos estacionados, así que nos costó un mundo estacionarnos, tanto así que esta amiga me dejó al pie del cerro y ella fue a buscar un estacionamiento y me dijo, yo te pillo a la subida porque es bien difícil subir. Así que subí sola con las dos niñas chicas, con la Mónica y la Anita Claudia. Y mira, en realidad dábamos un paso para arriba y nos resbalábamos dos, porque había, no sé si lloviznado, pero estaba todo ese pasto mojado y muy resbaloso. Así que llegamos arriba y era el 1 de septiembre. En un momento dado yo vi que Miguel Ángel pedía, pasen todos los rosarios, y yo dije, oh, qué suerte tuve de traer este rosario. Y vengo y lo paso, y a mí que estaba en primera fila, había quedado yo más o menos a 5 o 6 metros de donde estaba Miguel Ángel, al pie de un eucalipto. La gente me tocaba la espalda, el hombro, y me pasaban rosarios de plata, de cristal, de murano, de lata, de madera, de no sé, de todas las confecciones posibles. Y yo los pasaba adelante. Entonces vi de repente que Raúl estaba debajo con un micrófono, pero me pareció que era micrófono, y que Miguel Ángel juntaba todos los rosarios así como una pelota de rosarios y las levantaba para arriba para el eucalipto. Es una imagen que apareció en los diarios también, ¿eh? También. Sí, Miguel Ángel con todo claro. Esa cantidad de rosarios. Yo me quedé pensando, dije yo, qué curioso, pero no sentía nada especial, sino que me parecía curiosa, y este niño, yo decía, aparentemente tiene como 14 años, estaba con una blusa escocesa, con una camisa escocesa, me parece que fondo rojo, algo así. Y era un muchacho que representaba tal vez menos de 14 años, ¿no? Chico, bajo, con una nariz bien especial así, un poco narigón. Y bueno,
yo después de eso miramos todo el sol, porque Miguel Ángel dijo miren el sol, y yo en realidad no recuerdo cuándo, en qué momento, veo que la señora esta que me había venido a buscar, la veo con algo raro en la cabeza. Yo dije, ¿qué se habrá puesto en la cabeza? Y ahí me acordé que yo en algún momento saqué ese pañuelo blanco y me lo puse en la cabeza. Y yo digo, ¿qué tendrá esta señora en la cabeza? Entonces le digo, ¿qué te pusiste en la cabeza? Y me dijo ella, pues me vino, no sé, una cosa tan rara, que cuando vi a toda la gente con la cabeza tapada, yo no aguanté y me saqué una enagua de cintura que tenía y se la puso en la cabeza. Pues. Yo digo, éramos capaces de hacer cosas increíbles, pero algo nos movía, era una espiritualidad extraña, nueva. Y de ahí yo bajé como que no estaba en mi cuerpo, ¿ah? Era como que todo era irreal. Entonces me acerco a la parte donde Miguel Ángel había levantado los rosarios. Llevó usted un pañuelo y un rosario. Claro, pero el pañuelo me lo puse en la cabeza y el rosario lo pasé para adelante, pues, y estaba entre los que Miguel Ángel levantó. Entonces le digo yo al joven que es nuestro amigo que falleció este año, ¿cómo se llamaba el chico que cuidaba el santuario? Javier, sí. Oye, hijo, le digo yo, por favor, yo pasé mi rosario. Ah, no, me dijo, todos tienen que ir a buscarlo a la Parroquia del Sol. Entonces yo le digo, ¿dónde quedará eso? ¿En Quilpué? Me dijo él. Y le pregunto a la Mónica, ¿tú sabes dónde queda? Sí, mamá, me dijo, si queda cerca de la casa de un hermano mío, del tío Axel. Me dijo, queda a media cuadra del tío Axel. No te puedo creer. ¿Y tú sabes, Mónica? Sí, mamá. Entonces le digo yo a Hidalga, oye, fíjate que tengo que ir a recuperar mi rosario. Entonces me dijo, lo que me pidas se hace, me dijo. ¿Tú quieres ir a esa parroquia? Me dijo, yo te llevo. Y me llevó, pues. ¿Y usted creía que lo iba a recuperar entre medio de tanto rosario? Imagínate que era un rosario de plástico, común y corriente, como habrá 100.000 en todas partes. Y la única cosa que yo podía distinguirlo era que yo le había hecho con una lima metálica de uñas una marca atrás de la cruz. Era todo lo que yo tenía. Bueno, cuando vamos llegando a la casa parroquial, se detenían unos autos, Mercedes-Benz, qué sé yo, y bajaban una gente, pero de lo más pitucosa. Entonces se detiene una y me conversa a mí y me dice, vengo a acompañar a mis amigas. Estas tontas, me dijo, entregaron sus rosarios de cristal de Murano. Ah. Y usted me dijo, no, el mío, le digo, el sencillito lo va. Entonces yo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Es un rosario que puedo, pero no, hay algo que está unido a ese rosario. Miguel Ángel lo levantó para arriba y qué sé yo. Total de que llegamos a la casa parroquial y había una mesa grande, larga, que tenía un mantel rojo, burdeo, pero que le cubría un paño rojo, burdeo oscuro. Y sobre esa mesa había cientos, por no decir miles, de rosarios de todas las clases, de tierra, de piedra, de palo, de madera, de plástico, de cristal de Murano, todos ahí puestos. Entonces yo le digo a la Mónica, mi hija, mi hijita, le digo yo, vea su rosario. No con incredulidad, sino que como diciendo, ahora todo es posible. Esa fue la sensación que yo sentía. Y la Mónica no empezó a escarbar, nadie escarbaba, toda la gente miraba, nada más que miraban. Entonces la Mónica, permiso, se metió entre medio de la gente y mira, no escarbó, no miró nada, sino que fue y hizo así, mirándome a mí, hace así, saca el rosario de plástico y así me lo pasa para atrás, así, sin darse vuelta. Y yo lo tomo igual que Santo Tomás, aunque me deje la comparación bien por abajo. Doy vuelta la cruz del rosario y ahí estaba la marca que yo había hecho en cruceta. ¿Y qué pasó a partir de ahí con usted? Me cambió la vida. Empecé a sentir hambre y sed de Dios. Cosa que
yo tal vez había empezado en alguna forma a recuperar con las clases que nos hicieron para recibir la primera comunión de la Mónica, de mi hija. Tal vez algo ahí también se movió espiritualmente en mí, porque empecé a sentir una necesidad de estar más cerca de Dios. Me acuerdo que lo primero que hice, porque entre otras cosas, empecé a seguir subiendo al cerro porque tenía necesidad de ir, sentía que tenía que ir. Y cuando estábamos arriba del cerro, otra de las cosas que me llamó la atención es que en un momento dado Miguel Ángel dijo, se dio vuelta y mostró hacia como Villa Alemana, de la cima del cerro donde estábamos, mostró para acá y dijo, miren el sol. Y yo también vi ahí unas cosas que vimos toda la gente que estábamos ahí. El sol giró en el firmamento haciendo una elipse del lado izquierdo hacia el derecho. Y mi pregunta fue en ese momento, ¿estará alguien de Villa Alemana o de Viña o de Valparaíso viendo porque se está moviendo un astro? Viendo lo mismo, claro, yo pensé, ¿estarán viendo esto? Pero toda la gente que estábamos ahí gritábamos al unísono, miren el sol, decían, miren el sol. O sea que todos los que estábamos ahí vimos el sol el 1 de septiembre del 83 girar en el firmamento. Eso fue. Y se acercaba a nosotros el astro. Entonces la gente gritaba. Pero yo no grité, pero yo decía, razonaba. Y esto encontraba yo con la gente y yo le decía, la primera pregunta que le decía, la gente me quedaba mirando así, oye, perdóname, ¿tú sabes rezar el rosario? Sí, me decía la gente, porque yo ni siquiera la saludaba, que yo que soy bien efusiva para saludar y todo. No, le preguntaba, oye, perdóname, ¿tú sabes rezar el rosario? Me acuerdo que la gente me miraba, no sé. Me acuerdo que un día venía yo bajando y venía bajando una señora de edad, con harta dificultad, la señora. Entonces me dice, la vi que se acercaba a algunas personas, ¿usted necesita algo? No, le dije, yo quiero aprender a rezar el rosario. Ah, me dijo, yo le voy a enseñar. ¿Verdad? ¿Usted me enseñaría? Claro, me dijo, y nos sentamos a la bajada en una especie de pretil que había, parece que era una bajada de agua lluvia, con un tubo. Entonces arriba tenía como una sacadita así, y nos sentamos, y la señora me empezó a enseñar a rezar. Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Me gustaría que me lo diera por escrito porque se me va a olvidar. Solamente eran los tres misterios, no estaban los luminosos todavía. Entonces ella me dijo, mire, ¿sabe? Deme su dirección y no se me va a olvidar, me dijo. Yo le voy a mandar, me dijo, un papelito para que usted aprenda a rezar el rosario. Oiga, le dije yo, pero que traiga el dibujo con las pelotitas. Sí, me dijo, yo se lo voy a mandar. Y efectivamente después apareció el cartero y venía con un folleto con el rosario dibujado y todos los misterios. Era una cosita que se había comprado, parece, en alguna parte. Así que yo quedé recontenta porque ya se me estaba cumpliendo el deseo. Y lo otro fue que en una de las subidas vi que había 3 hombres que estaban trabajando haciendo una gruta en el lugar donde... En el primer lugar de las apariciones. En ese primer lugar. Yeah. Estaban haciendo una gruta, entonces yo les pregunté y les dije yo, ¿quién mandó a hacer esta gruta? ¿Qué están haciendo ustedes? Entonces uno de ellos, que estaba como con torso desnudo así, porque hacía mucho calor, era mediodía, me dijo, estamos haciendo una gruta porque estamos cumpliendo el pedido que hizo la Virgen. Así le dije yo, y así que vamos a terminarla, yo creo que en esta semana. Y estaban, ya habían puesto encima de una piedra, un tubo grande, habían puesto toda la armazón metálica y estaban ellos como amarrando alambritos en donde se cruzaba cada cosa de metal. Y yo le dije, ¿cómo la van a hacer? Entonces, no, le vamos a echar mezcla, después que la tengamos lista le vamos a echar mezcla. Y ellos, como allá arriba no había agua,
ellos llevaban unos baldes, bidones con tapa, con agua, para hacer las mezclas. Yo dije, qué forzado esto. Y me acerqué más a uno que era más joven y que tenía todas sus manos bien raspadas, y le dije yo, ¿y qué te llevó a ti a venir a hacer? No, me dijo que yo estaba sin pega, y uno de estos niños me dijo que si me quería yo unir a ellos, porque ellos venían a hacer una gruta aquí en el cerro. Y por eso que estoy aquí. Entonces yo dije, qué forzado estas personas, porque hacía mucho calor ese día, y estaban haciendo la gruta. Y yo la miré, la gruta, y siempre como que me gustó, como que me llamó la atención el hecho de que fuera hecha con tanto amor y con tanto esfuerzo. Bueno, Dios tenía reservado que yo algún día pudiera salvar la gruta del fondo de una quebrada y traerla para mi casa. ¿Usted la tiene ahora en su casa? Sí, está aquí en la casa. ¿Y usted le comunicaba a ellos también? A lo mejor con más de alguno de ellos tuvo un contacto, una relación mucho más estrecha con alguno de estos sacerdotes. Movida por esta situación, me acerqué a la parroquia del Sol de Quilpué, y tuve la alegría de ser acogida por un sacerdote de ascendencia española, que desde que yo aparecía ahí en la parroquia, y mi primera pregunta fue, padre, yo hace muchos años que no me confieso, ni sé cómo confesarme. Entonces él me dijo, chiquilla, no te preocupes. Me llamó la atención de que me dijera chiquilla, no te preocupes. Yo en ese tiempo tendría 35 años, 37 años, y me tranquilizó la manera de ser de él. Así que él verdaderamente fue una conversación, y después descubrí que era confesión. Y ahí me confesé con él, y me dijo, ni siquiera pregunto, me dijo, porque me imagino que has venido por los sucesos de Peña Blanca. Sí, padre, le dije yo, por eso. Porque siento necesidad, le dije yo, de confesarme bien, de hacer una buena confesión. Entonces, él me dijo, ves que me necesites, ven para la parroquia, y siempre pide hablar conmigo, y yo ya sé tu nombre y todo. Y de ahí surgió una amistad muy, muy fuerte, valedera, y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque tuve un amigo magnífico. Dios me mandó un muy buen sacerdote, que supo guiar a mucha gente, no solo a mí, porque la parroquia se veía llena de una muchedumbre. Se refiere al sacerdote que escuchó y creyó y acompañó posteriormente a Miguel Ángel Poblete. Padre Luis Fernández. Ya. Él. Y en realidad era extraordinario, porque él, al mismo tiempo que muchas personas llegaban como yo, él me decía, para las veces que yo pedía confesarme con él, él me decía, no doy abasto, me voy a acostar cansado, me decía, porque he casado tantas personas que estaban conviviendo por años, que tenían familia numerosa. Estoy preparando muchos niños para la primera comunión. He bautizado un montón de adultos, me decía, que han llegado. Entonces yo decía, no puede ser un supuesto, porque este movimiento espiritual no puede ser un supuesto. ¿Cómo tú vas a una enorme cantidad de gente a moverle espiritualmente para necesitar los sacramentos? Porque era hambre y sed de Dios, eso era lo que se sentía, hambre y sed de Dios. Y en eso concordábamos plenamente con Carmencita Mona. Plenamente, porque ella me decía, trasladando a su posición, a su experiencia, me decía, teníamos esto nos ha pasado mucho. De ahí surgieron para mí amistades invaluables, como Raúl Providel, tú mismo, tantas personas, que bastaba que dijéramos que íbamos al cerro para que inmediatamente nos sintiéramos totalmente comprendidas. Y yo aquí en la casa no tenía ninguna comprensión, porque mi marido, él no es practicante de la fe. Nosotros nos casamos por la iglesia y todo, pero porque yo lo pedí. Bauticé a mis hijas también por la iglesia católica, pero porque yo lo hallaba necesario.
sin tener conciencia de lo que era ser católica y practicante de la fe. Estas apariciones comenzaron en el año 1983, sí. Estamos en el 2020. Concluidas las apariciones, vino una prueba para Peñablanca, en lo que derivó en la actitud del vidente, ¿verdad?, que él asumió. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva de este tiempo, que estamos en el 2020, todo lo que aquello ocurrió, y por qué cree usted que ocurrió esa prueba? Mira, yo no tengo verdaderamente mucha respuesta, poder darte una respuesta coherente. ¿O cuál es su reflexión? Mira, yo creo de que en todo ser humano se necesita la vida espiritual. Se necesita, es algo como tener sed y beber un vaso de agua. Entonces yo creo que tal vez muchos de nosotros teníamos una iniciación, un sacramento bautismal, yo un sacramento matrimonial, del matrimonio, también había sido madrina de varias personas. Entonces yo decía, pero en mí crecía la sensación de la responsabilidad como cristiana, como hija de Dios, y yo le agradezco siempre a la Virgen su maternal intercesión, porque yo creo que ella cumple con creces el papel de ser madre de todos nosotros, porque una mamá es eso, una mamá se preocupa de los menores detalles espirituales de un niño. Entonces yo creo que eso verdaderamente se cumplió con creces en el sentido de nuestra familia. Pero te voy a decir que dentro de mi misma familia yo encontré mucha oposición, no de mi marido, pero de mis padres, por ejemplo. Mi papá, mis hermanos, llegaron a dudar de mi cordura. Pero fíjate que yo todo lo tomaba con beneficio inventario. Claro, por eso le preguntaba, pero en relación propiamente tal de la prueba de Peñablanca, ¿de qué manera a usted le afectó o cómo usted enfrentó esa situación? Mira, yo creo que uno la va enfrentando en el día a día, en el vivir, ¿no? Porque a medida que uno va robusteciéndose en la fe, en esa aceptación de que lo divino está integrado a nosotros, aunque nosotros no lo veamos o no lo vivamos, de alguna manera tú has recibido tu bautismo sin saber, porque nosotros los católicos nos bautizan. A mí me habían bautizado muy pequeñita y nadie más se interesó por decirme nada sobre la fe o preocuparse de hablarme de Dios o de la Virgen, no, nada. Pero se unía a que en un momento dado, yo tenía 3 meses de vida creo, y mis padres fueron a mostrarle esta guagua recién nacida a sus padres, en una ciudad de Chile que se llama Constitución. Ahí vivían mis abuelos paternos. Y por X motivo, no sé por qué, mi mamá se enfermó y con la leche yo me enfermé. De una complicación, había un solo médico en ese tiempo en Constitución. Yo te estoy hablando del año 1936. Entonces había un solo médico en Constitución y este médico dijo que solamente puedo dar sulfa y vamos a ver si le hace efecto a esta guagua tan pequeña y a la mamá. Y mi papá, que durante años había pasado por una propiedad de un señor francés, y un día él se había detenido de 12 años y había mirado para adentro y vio una quinta enorme llena de árboles, y al medio de la quinta había una imagen preciosa de mármol de Carrara de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Cuando estuvimos tan mal con mi mamá, mi papá corrió, entró a la quinta y se arrodilló a los pies de la imagen pidiendo que la Virgen nos salvara. Mi papá no era un hombre practicante de la fe, sino que era movido tal vez por el amor hacia su mujer y hacia su guagua. Y cuando mi papá llegó en la noche, en la tarde, el médico lo estaba esperando y le dice: mire, he logrado con el remedio que le estoy aplicando a su señora y ella en la leche a la guagua,
que se pase el periodo más álgido de la enfermedad y tengo esperanza de que va a salir todo. Y nosotros nos salvamos. Por lo tanto, yo hasta que cumplí 15 años, viajábamos todos los veranos a Constitución. Y íbamos a la Virgen de los Rayos, o de la Medalla Milagrosa, todos los meses. Cuando llegábamos en diciembre, íbamos al santuario de la Medalla Milagrosa y le llevábamos velas a la Virgen. Mi mamá se las ponía en unas velas que había hechas de metal. Entonces, eso es lo que yo me acuerdo, ¿me entiendes tú? Fue de Dios, fue de Dios. Ya, entonces es el momento en que cuando... primero que usted diga que usted había escuchado hablar de Garavantal. No, yo no había escuchado. No, pero en Peñablanca escuchó de Garavantal. Ah, sí, en Peñablanca. Entonces, para hacer la conexión. Exacto, claro. Pero puede decir, señora Nura, usted había escuchado, concurriendo a Peñablanca, escuchó usted de las apariciones de Garavantal. Claro. Entonces, usted cuando tuvo la oportunidad de hacer una peregrinación por distintos santuarios, se presentó la oportunidad de concurrir a Garavantal. Nos gustaría que nos hiciera un relato, esa es la idea. ¿No es esto ya? Ya, mira... Espere, yo voy a... ¿Hablo yo? Sí, está hablando. Ya. Ya. Mira, ya. Un, dos, tres. Señora Nura, cuando usted fue concurrió a las apariciones de Peñablanca, escuchó de unas apariciones que se produjeron en el año 1961 en España, en Garavantal. Usted tendría posteriormente la oportunidad de recorrer algunos santuarios en Europa, santuarios marianos, y en este recorrido también estaba incluido Garavantal. Nos gustaría que nos relatara el mismo momento que llega ahí hacia ese santuario, qué sintió, qué experimentó, cuál es el relato de ese recorrido. Mira, yo creo que antes te tengo que hacer un alcance, antes de contarte lo de Garavantal. Mi hija mayor nos había sacado un seguro de vida, a los dos con mi marido. Y resultó de que el seguro de vida era por el cáncer, precisamente. Y a mí me empezaron a venir en un pecho a sentir molestia. Entonces me mandaron a Santiago y un médico me sacó cuánta radiografía pudo y finalmente dijo, en un pecho veo algo que podría finalmente generar en un cáncer mamario. Entonces me hospitalizaron y el médico me operó, justo ahí marcó, señalizó, qué sé yo, y mi hija nos había sacado a los dos con mi marido un seguro de vida para el cáncer. Entonces, cuando se pagó todo lo que había que pagarse, mi hija me dice, mamá, tú siempre me has hablado de Europa, de aquí, de Italia, de Francia, todo. ¿Sabes qué? Te ha quedado lo necesario para que tú hagas averiguaciones y te metas en algún grupo que vaya a hacer un viaje a Europa, no una peregrinación, un viaje a Europa. Y había un sacerdote que estaba preparando a toda una gente, 55 personas creo que éramos, para un viaje a Europa. Y yo tuve cupo porque una persona no pudo pagar la cantidad que debía y como mi hija me estaba apuntalando con esa cantidad justa, yo pude meterme con... Se dio la oportunidad. Entonces se dio así la oportunidad. O sea, más de Dios no puede ser. Mencionemos los santuarios, la oportunidad. Mira, los santuarios fueron muchos. Pero hay algunos que uno los recuerda con especial alegría. Por ejemplo, Lourdes, Fátima, Garabandal. Detengámonos en Garavantal. Exacto. Detengámonos en Garavantal. Llega usted, ¿cómo es? Descríbanos el lugar, qué sintió y si experimentó alguna situación especial. Mira, llegamos de noche. El bus era un bus muy grande, así que le costaba entrar, porque es una ciudad que está montañosa, de calles muy estrechas y con mucha dificultad para caminar, porque son como piedras que han ido poniendo así como un pavimento, pero con piedras. Y ellos tenían una capilla pequeñita, muy pequeña, pero había mucho cariño entre la gente y se hablaba ahí en Garabandal de que se había aparecido la Virgen a 3 niñas, o a 4 o a 5 niñas,
de esa localidad. ¿Pero era fácil consultarlo con la gente ahí, preguntarle? ¿Contaban al tiro? No, eran bien reservadas las personas, bien reservadas. Y nos repartieron en casas, ¿no? Pero que estaban habilitadas como hospedería. Y yo me acuerdo de que yo le pregunté a la dueña de casa, cuando estaba anocheciendo, le dije yo, hay un lugar aquí que se llama Los Pinos. ¿Cómo se puede llegar? Mire, me dijo, le sugiero que muy temprano, antes de las 7 de la mañana, porque después hace mucho calor. ¿Y cómo puedo llegar? Le dije yo, ¿dónde queda ese lugar? Entonces me dijo, mire, usted llega a unas quintas que tienen unos manzanos, me dijo así, y se mete por ahí, por una vereda estrecha de puras piedras, hasta llegar a un lugar que está alto, me dijo, pasa entre medio de unas quintas, va a haber unas pequeñas capillas a la subida. Y así que así lo hicimos, y al día siguiente salimos con otra compañera del viaje, nos pusimos de acuerdo y empezamos a subir hacia Los Pinos. En realidad era una verdadera, no era una vereda, era como un callejoncito que tenía a un lado unas murallas de unas quintas con manzanos, y al otro lado tenía de vez en cuando una especie de ermita con una imagen religiosa. ¿Se encontraban con un Vía Crucis también? Sí, había un Vía Crucis más o menos en la mitad, pero no era un Vía Crucis propiamente tal, sino que era una especie de capilla que tenía a los costados bien destacado un Vía Crucis, pero no un Vía Crucis hacia lo largo del camino. Lo que sí me llamó la atención es que al empezar a subir había una gruta del Arcángel San Miguel, y era un pedestal, y sobre eso había como una cosa con vidrio, y adentro estaba el Arcángel San Miguel. Entonces yo lo quedo mirando y le digo yo, qué bonita imagen, a la señora que iba conmigo. Estamos en eso cuando de repente del cielo, igual que en Peña Blanca, salió un rayo, pero que cayó al medio de nosotras dos, un rayo de luz, pero no había cómo equivocarse, porque cayó en medio de nosotras dos. Y yo le digo, yo siento necesidad de rezar el rosario. Así que el resto del camino lo hicimos rezando el rosario, pero el camino era bien dificultoso, porque era bien sinuoso, estrecho, y tú no tenías casi, nos agarramos la una de la otra, y mucho de las paredes, ¿no? Y al llegar arriba, bien pronunciada el cerro, muy resbaloso porque estaba lleno de pinos. Entonces el pino bota una hojuela así, una barrita, muy resbalosa. Pero ahí había un letrero arriba que decía que en los últimos tiempos iba a aparecer algo en ese cerro. Una señal. Una señal. Iba a haber una señal, una cruz muy grande, decía. Y nosotros dos nos quedamos ahí y terminamos de rezar el rosario, y luego bajamos las dos bien calladas. Perdón, en ese letrero había también una imagen de la Virgen en Los Pinos. Había una imagen arriba del letrero. Ya, sí. Pero no me acuerdo cómo era la imagen, eso sí que no me acuerdo, pero había una imagen arriba del letrero. Y decía, el letrero era algo así como que había una profecía que se le iba a cumplir, pero no me acuerdo más. Pero yo bajé y como que estábamos sobrecogidas, eso era la verdad. Y cuando llegamos abajo, estaba en el hotel donde íbamos a almorzar, había llegado una de las niñas de la aparición de Garabandal, que ya no era niña, era una señora, una mujer ya. Sí, bien buena moza. Dijeron que las tres iban de vez en cuando, pero esa era la que más iba. Y esa después la encontré en Portugal, en Nuestra Señora de Portugal, la encontré en la explanada. Ahí en Fátima. Ahí estaba ella. Y ¿conversó con ella? ¿Cruzó algunas palabras usted? Sí, la saludé. Ya. Porque justamente yo iba llegando y ella me llamó la atención porque andaba con un impermeable. Ella sabía más que nosotros del clima de ese lugar, porque era un impermeable bien bonito, así como europeo, y una señora buena moza, con un pelo recogido atrás en un moño muy bonito, y la mujer muy buena moza.
Y alguien me dijo, no, ella es una de las videntes de Garabandal. De Garabandal. Mariloli, no sé, era una de las importantes. Y ahí en Portugal, nosotros éramos muchos, éramos 50 personas, así que copábamos. Y en la capelina donde fueron las apariciones, es pequeña, muy parecida a la que hicieron en el cerro, muy parecida. Y ahí entonces celebran misa. Y me acuerdo que yo estaba mirando así a un costado y de repente el sacerdote que estaba celebrando misa me dice, señora, ¿puede subir a ayudarme? Yo lo quedé mirando, yo dije, ¿cómo lo podría ayudar yo? Y claro, se trataba de que él me pasó el plato para sostenerlo debajo de la persona que fuera a recibir la comunión. Así que yo, como me hizo subir al principio, me senté a un costado para la homilía. Y yo decía, ¿quién me iba a pensar que yo iba a estar aquí en la capillita de las apariciones de la Virgen? Y Portugal es precioso, el santuario ese es maravilloso. Faltó detener una parte donde también las videntes de Garabandal concurrían, se colocaban en la entrada de la parroquia de Garabandal. ¿Nos puede describir la parroquia? Mira, era una construcción de madera, tiene unas ventanitas pequeñas, no es pequeña, es más grande que esta pieza, como 2 veces esta pieza en total. Y tiene sus bancas, tiene su confesionario, pero en el fondo es pequeñita, al lado de todos los otros santuarios que conocimos. Y decían que se celebraba misa, no sé si una vez a la semana iba un sacerdote. Yo no sé si vivía ahí en el pueblo o si iba de otra parte, porque en muchos santuarios nos tocó que no había sacerdote. En varios santuarios de los que pasamos no había sacerdote, pero en otros sí había. Y mucho, me tocó, por ejemplo, en el Padre Pío, observar a la gente con la piedad con que iba a recibir los sacramentos. Hermoso, muy bonito. Y para concluir, referente a Garabandal, ¿sintió entonces el mismo recogimiento, el mismo espíritu percibió ahí que cuando usted... ¿Qué había pasado? No. Y yo hallé que la gente de ese pueblo, Dios la había preparado para todo lo que habían vivido, como nos preparó en Peñablanca. Señora Nura Madariaga, muchas gracias por su testimonio. ¿De qué? Fue de Dios. Ya, entonces es el momento en que cuando... primero que usted diga que usted había escuchado hablar de Garabandal. No, yo no había escuchado. No, pero en Peñablanca escuchó de Garabandal. Ah, sí, en Peñablanca. Entonces, para hacer la conexión. Exacto, claro. Pero puede decir, señora Nura, usted había escuchado, concurriendo a Peñablanca, escuchó usted de las apariciones de Garabandal. Claro. Entonces, usted cuando tuvo la oportunidad de hacer una peregrinación por distintos santuarios, se presentó la oportunidad de concurrir a Garabandal. Nos gustaría que nos hiciera un relato, esa es la idea. ¿No es esto ya? Ya. Mira, espere, yo voy a... ¿Hablo yo? Sí, está hablando. Ya. Ah, ya. Mira, ya. 1, 2, 3. Señora Nura, cuando usted fue concurrió a las apariciones de Peñablanca, escuchó de unas apariciones que se produjeron en el año 1961 en España, en Garabandal. Usted tendría posteriormente la oportunidad de recorrer algunos santuarios en Europa, santuarios marianos, y en este recorrido también estaba incluido Garabandal. Nos gustaría que nos relatara el mismo momento que llega ahí hacia ese santuario, qué sintió, qué experimentó, cuál es el relato de ese recorrido. Mira, yo creo que antes te tengo que hacer un alcance, antes de contarte lo de Garabandal. Mi hija mayor nos había sacado un seguro de vida, a los 2 con mi marido. Y resultó de que el seguro de vida era por el cáncer, precisamente. Y a mí me empezaron a venir en un pecho a sentir molestia. Entonces me mandaron a Santiago y un médico me sacó cuánta radiografía pudo y finalmente dijo, en un pecho veo algo que podría finalmente generar en un cáncer mamario. Entonces me hospitalizaron y el médico me operó justo ahí, marcó, señalizó, qué sé yo,
y mi hija nos había sacado a los dos con mi marido un seguro de vida para el cáncer. Entonces, cuando se pagó todo lo que había que pagarse, mi hija me dice: mamá, tú siempre me has hablado de Europa, de aquí, de Italia, de Francia, todo. ¿Sabes qué? Te ha quedado lo necesario para que tú hagas averiguaciones y te metas en algún grupo que vaya a hacer un viaje a Europa, no una peregrinación, un viaje a Europa. Y había un sacerdote que estaba preparando a toda una gente, 55 personas creo que éramos, para un viaje a Europa. Y yo tuve cupo porque una persona no pudo pagar la cantidad que debía, y como mi hija me estaba apuntalando con esa cantidad justa, yo pude meterme con Se dio la oportunidad. Entonces se dio así la oportunidad. O sea, más de Dios no puede ser. Mencionemos los santuarios, la oportunidad. Mira, los santuarios fueron muchos. Pero hay algunos que uno los recuerda con especial alegría. Por ejemplo, Lourdes, Fátima, Garabandal. Detengámonos en Garabandal. Detengámonos en Garabandal. Llega usted, ¿cómo es? Descríbanos el lugar, qué sintió y si experimentó alguna situación especial. Mira, llegamos de noche. El bus era un bus muy grande, así que le costaba entrar, porque es una ciudad que está montañosa, de calles muy estrechas y con mucha dificultad para caminar, porque son como piedras que han ido poniendo así como un pavimento, pero con piedras. Y ellos tenían una capilla pequeñita, muy pequeña, pero había mucho cariño entre la gente, y se hablaba ahí en Garabandal de que se había aparecido la Virgen a 3 niñas, o a 4 o a 5 niñas de esa localidad. ¿Pero era fácil consultarlo con la gente ahí, preguntarle? ¿Contaban al tiro? No, eran bien reservadas las personas, bien reservadas. Y nos repartieron en casas, ¿no? Pero que estaban habilitadas como hospedería. Y yo me acuerdo de que yo le pregunté a la dueña de casa, cuando estaba anocheciendo, le dije yo: hay un lugar aquí que se llama Los Pinos, ¿cómo se puede llegar? Mire, me dijo, le sugiero que muy temprano, antes de las 7 de la mañana, porque después hace mucho calor. ¿Y cómo puedo llegar? Le dije yo, ¿dónde queda ese lugar? Entonces me dijo: mire, usted llega a unas quintas que tienen unos manzanos, me dijo así, y se mete por ahí, por una vereda estrecha de puras piedras, hasta llegar a un lugar que está alto, me dijo, pasa entre medio de unas quintas, va a haber unas pequeñas capillas a la subida. Y así que así lo hicimos, y al día siguiente salimos con otra compañera del viaje, nos pusimos de acuerdo y empezamos a subir hacia Los Pinos. En realidad era una verdadera, no era una vereda, era como un callejoncito que tenía a un lado unas murallas de unas quintas con manzanos, y al otro lado tenía de vez en cuando una especie de ermita con una imagen religiosa. ¿Se encontraban con un Vía Crucis también? Sí, había un Vía Crucis más o menos en la mitad, pero no era un Vía Crucis propiamente tal, sino que era una especie de capilla que tenía a los costados bien destacado un Vía Crucis, pero no un Vía Crucis hacia lo largo del camino. Lo que sí me llamó la atención es que al empezar a subir había una gruta del Arcángel San Miguel, y era un pedestal, y sobre eso había como una cosa con vidrio, y adentro estaba el Arcángel San Miguel. Entonces yo lo quedo mirando y le digo yo: qué bonita imagen, a la señora que iba conmigo. Estamos en eso cuando de repente del cielo, igual que en Peña Blanca, salió un rayo, pero que cayó al medio de nosotras dos, un rayo de luz, pero no había cómo equivocarse, porque cayó en medio de nosotras dos. Y yo le digo, yo siento necesidad de rezar el rosario. Así que el resto del camino lo hicimos rezando el rosario, pero el camino era bien dificultoso,
porque no era bien sinuoso, estrecho, y tú no tenías casi, nos agarramos la una de la otra, y mucho de las paredes, ¿no? Y al llegar arriba, bien pronunciado el cerro, muy resbaloso porque estaba lleno de pinos. Entonces el pino bota una hojuela así, una barrita, muy resbalosa. Pero ahí había un letrero arriba que decía que en los últimos tiempos iba a aparecer algo en ese cerro. Una señal. Una señal. Iba a haber una señal, una cruz muy grande, decía. Y nosotros dos nos quedamos ahí y terminamos de rezar el rosario y luego bajamos las dos bien calladas. Perdón, en ese letrero había también una imagen de la Virgen en los pinos. Había una imagen arriba del letrero. Ya, sí. Pero no me acuerdo cómo era la imagen, eso sí que no me acuerdo, pero había una imagen arriba del letrero. Y decía, el letrero era algo así como que había una profecía que se le iba a cumplir, pero no me acuerdo más. Pero yo bajé y como que estábamos sobrecogidas, eso era la verdad. Y cuando llegamos abajo, estaba en el hotel donde íbamos a almorzar, había llegado una de las niñas de la aparición de Garabandal, que ya no era niña, era una señora, una mujer ya. Sí, bien buena moza. Dijeron que las tres iban de vez en cuando, pero esa era la que más iba. Y esa después la encontré en Portugal, en Nuestra Señora de Portugal, la encontré en la explanada. Ahí en Fátima. En Fátima. Ahí estaba ella. Y ¿conversó con ella? ¿Cruzó algunas palabras usted? Sí, la saludé. Ya. Porque justamente yo iba llegando y ella me llamó la atención porque andaba con un impermeable. Ella sabía más que nosotros del clima de ese lugar, porque era un impermeable bien bonito, así como europeo, y una señora buena moza, con un pelo recogido atrás en un moño muy bonito, y la mujer muy buena moza. Y alguien me dijo, no, ella es una de las videntes de Garabandal. De Garabandal. Mariloli, no sé, era una de las importantes. Y ahí en Portugal, nosotros éramos muchos, éramos 50 personas, así que copábamos, y en la capelina donde fueron las apariciones, es pequeña, muy parecida a la que hicieron en el cerro, muy parecida. Y ahí entonces celebran misa. Y me acuerdo que yo estaba mirando así a un costado, y de repente el sacerdote que estaba celebrando misa me dice, señora, ¿puede subir a ayudarme? Yo lo quedé mirando, yo dije, ¿cómo lo podría ayudar yo? Y claro, se trataba de que él me pasó el plato para sostenerlo debajo de la persona que fuera a recibir la comunión. Así que yo, como me hizo subir al principio, me senté a un costado para la homilía. Y yo decía, ¿quién me iba a pensar que yo iba a estar aquí en la capillita de las apariciones de la Virgen? Y Portugal es precioso, el santuario ese es maravilloso. Faltó detener una parte donde también las videntes de Garabandal concurrían, se colocaban en la entrada de la parroquia de Garabandal. ¿Nos puede describir la parroquia? Mira, era una construcción de madera, tiene unas ventanitas pequeñas, no es pequeña, es más grande que esta pieza, como 2 veces esta pieza en total. Y tiene sus bancas, tiene su confesionario, pero en el fondo es pequeñita, al lado de todos los otros santuarios que conocimos. Y decían que se celebraba misa, no sé si una vez a la semana iba un sacerdote. Yo no sé si vivía ahí en el pueblo o si iba de otra parte, porque en muchos santuarios nos tocó que no había sacerdote. En varios santuarios de los que pasamos no había sacerdote, pero en otros sí había. Y mucho, me tocó, por ejemplo, en el Padre Pío, observar a la gente con la piedad con que iba a recibir los sacramentos. Hermoso, muy bonito. Y para concluir, referente a Garabandal, ¿sintió entonces el mismo recogimiento, el mismo espíritu percibió ahí que cuando usted... ¿Qué había pasado? No.
Y yo hallé que la gente de ese pueblo, Dios la había preparado para todo lo que habían vivido, como nos preparó en Peña Blanca. Señora Nura Madariaga, muchas gracias por su testimonio. ¿De qué?